Buen día, queridos estudiantes. Iniciamos esta importante sesión denominada ¿Qué ocurre en el cerebro cuando aprendemos? Estamos en la semana 31, día 2. Trabajamos el área de ciencia y tecnología. Hoy día es martes 3 de noviembre. Los recursos para esta actividad son el cuaderno u hojas de reuso, cuaderno de experiencias, lápiz, lapicero, anexos, el cerebro y la inteligencia. También tenemos un video episodio El misterioso mundo de las neuronas, que se encuentra en la sección de recursos de esta plataforma. Nuestra meta: elaborar una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. Asimismo, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguna de nuestras sesiones de aprendizaje. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Tenemos criterios, 4 criterios. Describir que en el cerebro hay miles de millones de células nerviosas conectadas formando redes. Explicar que trazarse metas difíciles y trabajar con mucho esfuerzo en ellas es necesario para lograr nuevas conexiones eléctricas entre las neuronas. Explicar que la práctica reiterativa, prestar atención a los errores y centrarse en las prácticas más difíciles son otras formas de establecer conexiones entre las neuronas. Y explicar que es necesario reiterar la ejercitación aun cuando hayamos alcanzado las metas trazadas. Ahora vamos a empezar. A partir de las ideas anteriores, te planteamos la pregunta de investigación de hoy. ¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos? Yo creo que los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos planteamos dos hipótesis. Que primero, es un proceso innato del ser humano porque adquiere una información determinada. Segunda hipótesis para nosotros, es el sistema estructural y funcional del cerebro que recibe información porque crea respuestas adaptativas. Ahora utiliza los apuntes de tu portafolio respecto a qué debes hacer para comprobar si tus hipótesis son verdaderas y elaborar un plan de investigación. Plantea tu objetivo. Este debe expresar lo que esperas demostrar con tu investigación. Te sugerimos un esquema como el siguiente. Es decir, el objetivo de mi investigación es buscar respuesta a mi pregunta de investigación para validarla. Es decir, a mis hipótesis planteadas, a las dos hipótesis planteadas anteriormente, debo validarla. ¿Cuáles son las tareas o los pasos que realizarás para demostrar que tus hipótesis son verdaderas? Es decir, organización de las acciones a realizar. ¿Qué haré primero? Buscar información confiable en textos y en páginas virtuales. ¿Qué haré luego? Luego leeré sobre el tema, sobre el cerebro. ¿Qué haré después? Responderé la pregunta de investigación. En tu portafolio también tienes anotado lo que continúa en el plan. A fin de ayudarte, en la sección recursos encontrarás el texto que te servirá para informarte y dar respuesta a las preguntas de investigación. ¿Qué materiales o recursos necesitarás? El material 1 es el cerebro y la inteligencia, que se encuentra en la sección recursos. El material 2, el misterioso mundo de las neuronas. El material 3 también nos vamos a acoger a los videos que nos presentan en la sección recursos y páginas web confiables. Anota dónde registrarás la información que obtengas del texto. ¿Dónde registraré la información? En cuadros de doble entrada. Otros, especificar. También haremos diagramas de barras y gráficos circulares. Aquí tenemos leeremos el cerebro y la inteligencia. Esto se encuentra en la sección recursos de esta página. Aquí tienes que leer y la relación entre la inteligencia y el cerebro. La clave para hacer crecer las conexiones cerebrales, práctica. Leemos. El encéfalo es el órgano de la cabeza que se ubica dentro del cráneo, huesos que forman
la cabeza, y se encarga de controlar todas las funciones del ser humano. El cerebro es la parte más grande del encéfalo y controla el pensamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas, las emociones, la memoria, el habla, la lectura, la escritura y los movimientos voluntarios. En el cerebro hay miles de millones de pequeñísimas células nerviosas, las neuronas, que tienen ramificaciones llamadas dendritas, las cuales se conectan con otras neuronas y forman redes complejas. La comunicación entre las neuronas se lleva a cabo mediante sencillas señales eléctricas que fluyen tanto entre neurona y neurona como dentro de ellas. Las conexiones permiten pensar y solucionar problemas. Cuanto más fuerte sea nuestro pensamiento, trabajará más rápido y tendremos mayor capacidad para solucionar problemas. Cuando aprendemos algo nuevo y esforzamos la mente, las conexiones entre neuronas se multiplican, se hacen más fuertes y así lo que antes nos parecía difícil se hará más fácil, como resolver problemas de matemática o ciencia. ¿Sabías que el pensamiento es una de las funciones del cerebro? Se detiene cuando el cerebro deja de recibir glucosa, que la encuentras en el azúcar, o deja de recibir oxígeno por más de 2 minutos. La relación entre la inteligencia y el cerebro. Existe la creencia equivocada de que unas personas nacen muy inteligentes y otras regularmente inteligentes o poco inteligentes, y así permanecen por el resto de sus vidas. Nada más falso. Las nuevas investigaciones demuestran que la inteligencia humana depende de la cantidad de conexiones entre las neuronas del cerebro. Cuando estas conexiones son más intensas, se es más inteligente y el cerebro es capaz de seleccionar rápidamente la información importante y procesarla con rapidez, descartando lo que no es relevante. ¿Se puede conseguir que aumenten las conexiones de nuestro cerebro? El cerebro funciona mejor cuando lo ejercitamos y aprendemos cosas nuevas y más complejas. De este modo, las conexiones aumentan y las que no se necesitan se deshacen. ¿Y eso qué significa? La respuesta está en que cuando enfrentamos a nuestro cerebro con grandes retos es cuando más se incrementan las conexiones. También cuando cometemos errores aprendemos de ellos y nos esforzamos por darles una solución. Todos estos procesos son los que fortalecen nuestro cerebro. Como se sabe que el cerebro puede hacerse más fuerte, las investigaciones científicas lo descubrieron al investigar el cerebro de algunos animales. Encontraron que cuando los animales vivían en un lugar compartiendo con otros animales y tenían juguetes, eran más activos y pasaban mayor tiempo averiguando cómo usar sus juguetes y cómo llevarse bien entre ellos. Mientras que los que vivían solos o no tenían con qué jugar, solo comían y dormían todo el día. Después, cuando se pesaron los cerebros de los animales estimulados con juguetes y con compañía, resultó que pesaban más. Adicionalmente, cuando se les presentaban problemas complejos, los solucionaban con mayor rapidez. La clave para hacer crecer las conexiones cerebrales, práctica. Las investigaciones científicas del cerebro de los bebés también dieron a conocer cómo, sin que nadie les enseñe, aprendían a hablar el idioma de sus padres. Así se supo que al oír hablar a las personas que los rodeaban todo el día y todos los días, lograban darles mayor sentido a las palabras. La escucha atenta de parte de ellos y el esforzarse por comunicarse con sus padres ejercitaban sus cerebros y de esta manera aprendieron el idioma de sus padres, y cuando lo lograron nunca más lo olvidaron. Los bebés se hicieron más inteligentes. Como lo demuestran los bebés, la clave para aprender está en la práctica. Ejercitarse muchas veces sobre algo nuevo por aprender hace que se produzcan cambios en el cerebro. Las neuronas se hacen más grandes y se forman nuevas conexiones entre ellas. Esto hace que el cerebro sea más fuerte y más inteligente. Para elevar la cantidad de conexiones neuronales del cerebro debemos ejercitarnos y practicar mucho. Habrá momentos en los que podamos dudar del éxito y declararnos vencidos, pero luego sintamos que estamos mejorando. Todo el esfuerzo habrá valido la pena.
Y aquí te brindamos algunos consejos para crecer tus conexiones cerebrales. Aquí tienes para poder leer y mejorar tus conexiones cerebrales. Ahora, después de haber leído el texto, vas a responder a las preguntas. ¿Qué controla el cerebro? Controla todas las funciones del ser humano. ¿Qué hace crecer y ser más poderoso al cerebro? Las conexiones entre neurona y neurona. ¿Por qué es importante trazarse las metas difíciles? Porque el cerebro funciona mejor cuando lo ejercitamos y aprendemos cosas nuevas y más complejas. ¿Qué importancia tiene la práctica y el error para hacer crecer el cerebro? La importancia es que cuando enfrentamos grandes retos es cuando más se incrementan las conexiones. También cuando cometemos errores aprendemos de ellos y nos esforzamos por darles una solución. Siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario seguir ejercitándose aun cuando se hayan alcanzado las metas? Es necesario seguir ejercitándose para mantenerse activo porque resulta más fácil la retención de la memoria. ¿Qué significa mantenerse positivo para lograr que el cerebro crezca? Significa seguir aprendiendo algo nuevo. ¿Por qué valdrá la pena probar algo nuevo para hacer crecer el cerebro? Siempre pensar en diferentes alternativas. ¿Qué se querrá decir con ama los retos para hacer crecer el cerebro? Quiere decir aprender algo nuevo, esforzarse y disfrutar el proceso de equivocarte y aprender. ¿Qué información del texto que has leído se relaciona con lo que escuchaste en el video? Se relaciona entre la inteligencia y el cerebro. Sigamos aprendiendo. Ya tienes datos importantes que puedan ayudarte a construir la respuesta y la pregunta de investigación. ¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos? Cuando aprendemos logramos que nuestras neuronas realicen conexiones que nos permiten pensar y solucionar problemas. Siguiente, establece la comparación entre tus hipótesis y los resultados de tu investigación. Anota si las evidencias que te proporcionó el texto te permitieron afirmar si tus hipótesis eran verdaderas y por qué. Si son verdaderas mis hipótesis porque se asocia en la parte de cambio de estructura de nuestras neuronas en el momento del aprendizaje. También cuentas con información que te permite comparar tus hipótesis con las evidencias que te proporcionó el texto y a partir de ello obtener conclusiones. Escríbelas. Primera conclusión. El aprendizaje se desarrolla gracias a las conexiones neuronales. Segunda conclusión. A más conexiones neuronales, mayor será nuestra capacidad de entender. Escribe 1 o 2 argumentos que sustenten tus conclusiones. La conexión neuronal de neurona a neurona permite mayor fortalecimiento de nuestro cerebro. Esta conexión se desarrolla en los millones de neuronas de nuestro cerebro. Ahora autoevalúate. Copia y completa el siguiente cuadro en tu cuaderno. Criterio. Logré describir que en el cerebro hay miles de millones de células nerviosas conectadas formando redes. Sí. Logré explicar que trazarse metas difíciles y trabajar con mucho esfuerzo en ellas es necesario para lograr nuevas conexiones eléctricas entre las neuronas. También logré explicar que la práctica reiterativa, prestar atención a los errores y centrarse en las prácticas más difíciles son otras formas de establecer conexiones entre neuronas. Logré explicar que es necesario reiterar la ejercitación aun cuando hayamos alcanzado las metas trazadas. También. Muy bien. Ahora compartamos nuestro aprendizaje con nuestra familia. Explícale el rol y la importancia del cerebro en los aprendizajes, asimismo como la ejercitación y el esfuerzo mental hacen posible que se aprenda más y se desarrolle la inteligencia. Plantéales estas interrogantes. ¿Cómo se puede aprender más y mejor? ¿Cómo se debe ejercitar el cerebro para hacerlo más fuerte? Y comparte con ellos el video El misterioso mundo de las neuronas que se encuentra en la sección recursos. Reflexiona, responde, ¿lograste la meta? ¿Qué logros obtuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Y qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr tu plan de investigación?
que realizaste, cómo construiste tus conclusiones y cómo te ayudaron. Los datos y la información que registraste, escríbelos. Muy bien, mis queridos estudiantes, espero que lo hayan realizado muy bien. Muchas gracias. Suscríbanse, denle like